La organización civil Ethos presentó un informe sobre las finanzas públicas de los estados de la República. En este informe concluyen que Coahuila, Nuevo León, Sonora y Veracruz son las 4 entidades que tuvieron el peor desempeño en cuanto al manejo de sus finanzas públicas. Es el índice de fortaleza fiscal estatal, donde se evaluó los ingresos, gasto y deuda de los diferentes estados de la República. En contraparte, hay entidades bien calificadas, como la Ciudad de México, Baja California Sur y Chiapas. Y para platicar sobre estos resultados, le agradezco a la directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas, Dalia Toledo, que esté con nosotros esta mañana. Dalia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Juan Carlos. Muy buenos días. Muy bien, gracias. Elaboraron este índice de fortaleza fiscal estatal. Cuéntanos, Dalia, ¿por qué Sonora sale como el tercer estado peor evaluado? Bueno, primero, pues muchas gracias por invitarnos a explicar un poco de este índice. Su finalidad es como que pues es rankear a las entidades federativas en función de su fortaleza fiscal. Nosotros entendemos a esta fortaleza fiscal como la capacidad que tiene un estado para generar ingresos suficientes para poder cumplir con sus necesidades de gasto, pero sin depender también excesivamente de las transferencias federales ni del endeudamiento. Y en ese sentido, nuestro índice se compone de 3 subíndices, uno de ingresos, uno de gasto y otro de deuda, y a su vez estos subíndices, por 3 variables cada uno. Entonces, cuando me preguntas por qué Sonora sale no muy bien valorado en nuestro índice, bueno, pues tiene que ver justamente con la posición de la entidad federativa en cada una de estas 9 variables y de los subíndices también que componen nuestro índice. De forma general, Sonora ocupa la posición 30 de los 32 entidades evaluadas esto lo califica como un desempeño muy bajo, pero de estos 3 subíndices que componen nuestro índice de fortaleza fiscal estatal, el que presenta un peor desempeño en la entidad federativa es el subíndice de deuda. Sí. Porque ahí Sonora ocupó una posición de 28, o sea, nada más, digamos como que 4 entidades federativas tienen un peor manejo de su deuda pública, y esta posición de 28 pues también refleja un desempeño muy bajo en cuanto al manejo de la deuda pública. Particularmente el indicador de deuda pública o el subíndice de deuda pública tiene 3 indicadores, y el indicador en donde sale peor evaluado es en la capacidad de pago. Esto quiere decir que en Sonora la deuda pública representa un porcentaje mayor como porcentaje de los ingresos de libre disposición, que son estos ingresos que puede disponer el gobierno, no están etiquetados, digamos, ¿no? Y en este indicador de capacidad de pago, pues Sonora prácticamente el 80% de sus ingresos de libre disposición los destina al pago de la deuda. Entonces, digamos como que la deuda es el subíndice que más afecta a la posición de la entidad en el ranking, sí. Pero también su subíndice de gasto tampoco está muy bien valorado, tampoco obtuvo buenas puntuaciones en este subíndice, porque la posición de la entidad en el subíndice gasto fue la 25 de las 32 entidades nuevamente, y aquí destaca también en cuanto al desempeño del subíndice gasto, que el indicador de estos 3 indicadores que componen el subíndice, el indicador también peor evaluado, que digamos jala a la entidad federativa pues hasta abajo del ranking, también es el gasto en deuda pública como porcentaje del gasto total. Y esto está relacionado también con el subíndice deuda, porque entre más grande es la deuda en una entidad federativa, evidentemente más recursos vas a tener que destinar de tu presupuesto al pago de esa deuda, y eso no es un buen indicador de finanzas públicas sanas, porque estás comprometiendo ya recursos al pago de la deuda, que es un pago ineludible, que vas a tener que hacer año con año, estar pagando los intereses de la deuda, y eso deja poco margen para los gobiernos para gastar en otras prioridades de gasto, en salud, en educación. Entonces, por eso, digamos como que el tema de la deuda afecta tanto el subíndice de deuda como el subíndice de gasto, porque la entidad necesita destinar buena parte de sus recursos al pago de la deuda. Y bueno,
aunque no sé, digamos que el subíndice ingresos es el que sale mejor valorado, sin embargo tampoco es como la puntuación ideal, porque Sonora se ubica en una posición 17 de las 32 entidades federativas en el subíndice de ingresos, porque de cierta forma tiene, digamos, como que un buen desempeño en los ingresos propios per cápita. Hay un buen, una posición ocupa la posición 9ª, en el ranking por esta variable de ingresos propios per cápita, lo que habla pues de un esfuerzo del gobierno estatal por aumentar la recaudación, pero en el agregado, digamos que particularmente por las variables de deuda, pues la posición de la entidad no es muy favorecedora. Sí, quiere decir que la deuda se come esta capacidad de ingresar recursos del gobierno estatal. ¿La solución sería aumentar la recaudación propia? Sí, definitivamente una de las temáticas que hemos señalado siempre es la alta dependencia que tienen las entidades federativas de las transferencias federales, porque sus ingresos son muy bajos. Entonces, definitivamente creo que una solución es aumentar los ingresos propios de la entidad para tener ese margen, esa flexibilidad, pero también es importante controlar la deuda pública, que no siga creciendo. La deuda que ya se contrajo, pues se tendrán que pagar los intereses, pero hacia adelante, para sanear las finanzas, es importante pues realizar esfuerzos en ambas vías. Incluso yo diría también en ejercer mejor los recursos, ¿no? Es una fórmula que recae en estas tres variables, pero sí, definitivamente para tener finanzas públicas más sanas hay que avanzar hacia una mejor recaudación, buscar cuáles son estos espacios en donde los estados pueden poner nuevos impuestos, cómo eficientar la recaudación para que los ingresos propios pues crezcan y la dependencia de la entidad sea menor hacia la deuda pública. Sí, estamos platicando con Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas. Este índice de fortaleza fiscal estatal, ¿son datos de qué año, Dalia? Son datos 2023. Son del 2023. ¿En qué nivel en 2023 estaba la deuda de Sonora? ¿Tienes ahí el monto? Nosotros ocupamos tres indicadores. ¿Sí? El primero, como te decía, es la capacidad la deuda pública como porcentaje del PIB. Sí. Ahí el indicador de Sonora era 2.5%, la deuda representaba el 2.5% del PIB del Estado. El segundo indicador que usamos para hacer este ranking es la deuda pública per cápita, y ahí el valor de la entidad fue que por habitante hay una deuda de 8,808 pesos, y el tercer indicador, como te comento, es el que sale peor evaluado Sonora, es la capacidad de pago, que es deuda pública como porcentaje de los ingresos de libre disposición, y ahí el 80.7% de los ingresos de libre disposición del Estado se van al pago de la deuda. Sí, hacen una calificación del 0 al 100. En ese sentido, Sonora tiene ¿cuántos puntos del 0 al 100? 31.1, en donde entre más te acerques al 0, digamos, tu desempeño es muy bajo, y entre más te acerques al 100, tu desempeño es más alto. Sí, quiere decir que quienes están mejor, en realidad no lo están, porque quienes están mejor no llegan ni al 60. Exactamente. En realidad, nosotros tratamos como que de hacer, digamos, como que en la metodología de normalización, ubicamos a las entidades federativas mejor valoradas en cada uno de estos nueve indicadores, y basados en esta posición de las mejores valoraciones, pues digamos como que normalizamos los resultados del índice. Es decir, no todas las entidades tienen 100 puntos, ¿no? Entonces, esto es un poco evidente porque, por ejemplo, hay entidades federativas que el porcentaje de la deuda no es 0, o entidades federativas en donde las transferencias federales o los ingresos propios no van a representar el 100% de sus ingresos, porque una parte van a hacer las transferencias federales. Entonces, el mejor posicionado, que en este caso es Ciudad de México, tampoco significa que tiene un desempeño tan sobresaliente, sino es el mejor de las 32 entidades federativas, porque también tiene áreas de oportunidad en otras variables. Sí, sale la Ciudad de México con la mejor puntuación, luego le sigue Baja California Sur con 57.3 puntos y Chiapas con 56.7 puntos. Sonora tiene 31 puntos, me comentas. Exacto. Y está
en el tercer lugar, en el tercer peor lugar, vamos a decir, de la tabla, en el lugar número 30 de las 32 entidades federativas. ¿Este índice es la primera vez que lo hacen o han hecho índices anteriores y es posible ver algún comparativo de cómo ha sido el desempeño de las entidades a lo largo de los años? No, es la primera vez que nosotros sacamos este índice. Sí. La idea sería pues tener nuevas mediciones en el futuro, pero pues al menos esto nos da una línea base para poder seguir midiendo el desempeño y el avance de las entidades federativas. Sí, entonces en el caso de Sonora, la recomendación que hace Ethos es vigilar la deuda, o sea, que no siga creciendo la deuda y a la par incrementar los ingresos propios. Sí, en el corto plazo lo más importante es que no siga creciendo la deuda pública, que podamos hacer un gasto más eficiente sin desatender las prioridades de gasto en la entidad federativa, y también pensar en un rediseño o en cómo eficientar la recaudación, qué nuevos impuestos, derechos, aprovechamientos puede cobrar la entidad federativa para aumentar los ingresos propios, y en el mediano plazo pues ir saneando las finanzas. Sí, miden también la dependencia de los recursos federales, es decir, comparados con los ingresos propios, ¿qué tanto se depende de los recursos federales por parte de las entidades federativas? Sí, ese indicador forma parte del subíndice de ingresos. Sí. Y medimos, como bien dices, qué tanto dependen las entidades federativas más bien qué tanto las transferencias federales, qué peso tienen en los ingresos totales de la entidad federativa, y en este caso, por ejemplo, Sonora, las transferencias representan el 86.3% sí. de los ingresos totales de la entidad. 86.6%. Está altísima la cifra. Sí. Sí. ¿Estos datos dónde los podemos encontrar, Dalia Toledo? Pues en nuestra página web ya está un análisis muy detallado de estas variables que te comento para las 32 entidades federativas, es www.ethos.org.mx. Dalia Toledo, muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta pronto, es directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas.